Hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Le damos muchas gracias a Dios porque nos deja vivir, aún en estos tiempos de dificultad, ¿verdad? En estos tiempos de mucha información falsa, de muchas ideas donde se quieren encontrar respuestas a las cosas que están ocurriendo. Y vamos a continuar con este tema, con esta serie, Los caminos del hombre sin Dios. Este es el tema número 13 de esta serie. Y seguimos con nuestro tema, excusas, parte número 6. Vamos a continuar con este punto de excusas que ponen los incrédulos para no creer el Evangelio. Hoy abordaremos otra excusa más y la analizaremos a la luz de la palabra de Dios. La meta de esta serie es que analicemos qué excusas están poniendo los hombres con respecto a la palabra de Dios y podamos ver si son válidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir como introducción? Bueno, vamos a abordar y analizar a la luz de la palabra de Dios si es una excusa válida. O sea, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿habrá alguien en el cielo, que encontremos en el cielo, que diga, no, es que sabes qué, yo estoy aquí porque, no sé, yo hice tal cosa? ¿Habrá algún hombre en el cielo así? La respuesta es no, pero muchos piensan que sí, muchos piensan que por someter el cuerpo a cosas muy extremas o a cosas muy, tal vez muy piadosas según el ser humano, tiene una entrada segura al cielo, y no es cierto. Pero vamos a analizar la siguiente excusa y vamos a abordar esto que queremos enseñar el día de hoy. La excusa número 6. Excusa número 6 que muchos ponen es: no tengo suficiente fe. Bueno, vamos a analizar esta excusa. Para empezar, lo que debemos preguntarnos en esta excusa es, ¿fe en qué? No tengo suficiente fe. Bueno, ok, no tiene suficiente fe. ¿Fe en qué? El hombre puede creer en muchas cosas. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar muchas cosas en las que el hombre cree, pues podríamos decir que es completamente fantasía. Muchas cosas que solamente radican en la mente, que no van más allá. Pondré un ejemplo de esto, porque debemos tener bien en claro en dónde estamos parados y lo que estamos analizando, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto y llegar al punto de fe en qué, ¿ok? Imaginemos un hombre que puede tener mucha fe en un banco nuevo, ¿no? Abre un banco cerca de su casa, ¿no? Y le queda muy cerca, entonces dice, bueno, voy a cambiar mis ahorros, mi Afore, el fondo para retiro, que ahí me paguen mi nómina o que me paguen mi pago de jubilación, ¿verdad? En este banco que queda cerca y pues bueno, ahí voy a decir que ellos me depositan todo ahí, ¿ok? Tú tienes mucha fe en ese banco, no es un banco tal vez un poco desconocido porque es nuevo dentro del país o nuevo o nunca habías escuchado de él y pues tú tienes mucha fe, depositas todos tus ahorros en ese banco. Entonces el banco quiebra y pierdes todo. Eso sucedió apenas con el banco FAMSA. Entonces, eso puede pasar. Entonces, imaginémonos que el banco quiebra y tú pierdes todos tus ahorros. El otro tiene poca fe, o sea, no tiene mucha confianza, porque fe también es confianza. Entonces, no tiene mucha confianza en los bancos, pero deposita sus ahorros en un banco que, bueno, ya tiene muchos años, tiene muy buena reputación, ya tiene mucho tiempo en México, no es un banco nuevo, es un banco que ya tiene mucho tiempo. Entonces, deposita sus ahorros con desconfianza, pero el día que lo necesita va al banco y está disponible con todos sus intereses. Pregunta, ¿qué cosa asegura el dinero? ¿La fe o la seriedad del banco? Tú me vas a decir, bueno, es obvio que si yo voy a depositar algo que es pues valioso, ¿no? Mis ahorros, el esfuerzo de mi trabajo, pues los pondré en un banco
del cual yo estoy seguro que hay una, hay una, eh, hay un respaldo, ¿verdad? Bueno, pero este hombre puso su fe en el banco. Entonces la pregunta que podríamos analizar es, ¿fe en qué? Porque muchos tienen fe en algo que es muy vago, sin argumentos y muchas veces solo radica en la mente. Entonces, ¿fe en qué? Veamos algunos versos para llegar a una conclusión, ¿verdad? Ya puse un ejemplo. Y el hombre es que este hombre tenía mucha fe en un banco, pero perdió todo. Y otro tenía poca fe, si podemos decirlo así, en los bancos, pero aún así, bueno, decidió poner sus ahorros en un banco, pues ya algo antiguo, pero no salió defraudado. Entonces, eh, ¿quién tuvo la razón? Bueno, es que la fe no va en contra de la racionalidad. Tenemos que entender que la fe no es algo que sea, o sea, la fe no es ciega, hermanos. Tenemos que entender eso. Y personas que me ven o que me escuchan, la fe no es ciega, o sea, no es de que yo creo que vuelo y voy a volar. Eso es, tenemos que ver que eso va en contra de muchas cosas que Dios mismo ha establecido, leyes de la física, leyes de la termodinámica, muchas de esas cosas. Entonces, yo no digo que Dios no pueda hacerlo, pero Dios no va a hacer cosas solamente por hacerlas. No, Dios tiene propósitos. Y Dios cuando hace un milagro, tiene un propósito por el cual hace un. O sea, Dios no es un milagrero, ni es un chamán para que andar sanando por aquí y por allá. No, no, no. Cuando Dios sana, tiene un propósito. Y eso lo podemos ver en los evangelios cuando lo estudiamos. Entonces vamos a ver un pasaje para ver esto, ¿no? Ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21, vamos a estar analizando este pasaje. Dice ahí, pasando otra vez Jesús en la barca y a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales en la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban, o sea, así que lo rodeaban, y había mucho apretujamiento sobre Jesús. Entonces, seguimos con la historia. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Flujo de sangre significa que tenía de repente como que le venía, como si fuera un ciclo menstrual, le venía a esta mujer, pero no se detenía, o sea, ella se empezaba a vaciar de sangre, como si fuera su ciclo menstrual, pero era algo que no se podía detener. Eso padecía de flujo de sangre. Luego dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice, antes le iba peor. Antes le iba peor. A ver, ¿en qué puso su fe esta mujer al principio? ¿En qué puso su fe? En los médicos. O sea, por eso te digo, ¿fe en qué? O sea, yo tengo poca fe. Ah, bueno, tienes poca fe, pero ¿en dónde la pones? O sea, el punto no es que que tengas poca, es en dónde la pones. Esa poca fe que tú tanto dices que tienes, ¿dónde la pones? Ah, bueno, es que ella la puso en los médicos. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, que gastó todo y que no le fue mejor, sino dice que antes le iba peor. Luego dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, fíjate lo que dice ahí, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Veamos, esta mujer tenía un problema de 12 años. 12 años que esta mujer estaba bajo un azote. Al decirnos 12 nos habla de algo completo. Y es que esta mujer había gastado todo en médicos, había probado con la ciencia, había puesto su fe en todo aquello, pero no había obtenido resultados. Y ahora se presentaba no una cosa, sino una persona. No una cosa, sino una persona.
La mujer no puso la fe en el manto, la mujer puso la fe en Jesús. Dice, oyó hablar de Jesús, no dice, oyó hablar del manto de Jesús, no dice eso, dice que oyó hablar de Jesús y vino por detrás y dijo, tan solo tocaré el borde de su manto. ¿Por qué dijo eso? Porque una mujer con un problema así era inmunda, según la ley ceremonial. Ahora lo podemos ver médicamente. Una mujer que tiene flujo de sangre es una mujer que es muy susceptible a muchas infecciones, porque la sangre cuando se está echando a perder, cuando ya no tiene una, o no está sin, no corre, o sea, en el cuerpo, por eso está el corazón que bombea sangre para que la sangre esté recorriendo el cuerpo. Cuando el corazón se detiene, entonces la sangre ya no recorre y lo que lleva todos los nutrientes se mueren y eso da producto a otras cosas. Entonces esta mujer médicamente era una fuente de infección porque tenía un flujo de sangre que no paraba. Entonces, esta mujer dijo que si tan solo tocar el borde de su manto, entonces muchos dicen, ay, es que yo como que tengo dudas y pues yo como que sé que sí te vas a meter en una religión, pero pues debes de creer mucho, porque, o sea, a mí como que me falta fe, pero lo mismo volvemos a preguntarnos, porque muchos dicen, es que yo, o sea, si te vas a meter en una religión, tiene que ser de verdad, que estés convencido, que tengas mucha fe. A ver, el punto es, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Esta mujer puso su fe en Jesús. Y tanto fue así que se acercó por detrás de la multitud. O sea, imaginemos, la multitud apretaba a Jesús. Y esta mujer, no sé cómo le hizo, pero era tal su fe que actuó de tal manera que pasó en medio de toda la multitud. Y yo me imagino que si fue el manto, yo digo que fue a gatas, para mí. No lo dice la Biblia, pero yo me lo trato de imaginar ese momento. Si tú tuvieras un malestar, creo que, y más de sangre, sentirías mucha debilidad. Entonces, así con sus dolores, con su condición tal vez tan débil, tan despreciada, tan desesperada, así se acercó al maestro, porque ahí puso su fe. Por eso te digo, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? O sea, tú dices, yo tengo poca fe. Bueno, esa poca fe, ¿en qué la pones? Y ahí no dice que si tenía mucha fe o tenía poca. No dice. Nada más dice que puso su fe allí. Que ella estaba convencida de algo. Y vean lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, dice ahí este pasaje. Porque decía, si tocare tan solo su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Ves el milagro que Jesús hizo? El milagro fue no solamente que se parara o que cesara el que ella siguiera sacando sangre de su cuerpo, sino que también lo que significa ese pasaje, versículo 29, significa que Dios restituyó la sangre perdida en su cuerpo. Por eso dice, se sintió en el cuerpo que estaba sana. O sea, si tú tuvieras un desgaste de sangre, o sea, si te saliera un poco de sangre, vamos a decirlo así, un litro, medio litro de sangre, sentirías debilidad. Y aunque te paráramos se cesara esa fuente de que estás perdiendo mucha sangre, sentirías debilidad porque el cuerpo va a tratar de sustituir. Tienes una disminución en plaquetas y en muchas cosas en tu cuerpo. Lo que está diciendo ese pasaje es que no solamente fue que cesó su flujo, sino que también su cuerpo le fue restituido lo que había perdido en sangre. Por eso dice que se sintió sana. Luego Jesús dice ahí, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, dice ahí, le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea le dicen los discípulos, a ver, estás en medio de una multitud, te están tocando todos, o sea, ¿por qué preguntas eso? Pero bueno, lo que dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa fe puesta en Jesús hizo que ocurriera algo. Y tanto es así que Jesús se detuvo para hacerlo notar. Lo hizo para hacerlo notar y para que ahora lo leamos. La mujer se dio cuenta que su fe estaba puesta en un lugar equivocado, médicos, ciencia, y que en el momento que lo puso en un lugar correcto algo sucedió. Y lo que sucedió es que quedó sana de aquel azote. Y veamos lo que le dice el maestro. No le dice: la mucha fe te ha salvado. No. O es que tu fe tan inmensa te ha salvado, que por eso se te cumplió. No, 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 no. El Señor no dijo eso. Porque, regresando al ejemplo primario, no importa la fe que tengas en un banco, si no tienes cierto interés, eso es lo que vas a obtener. ¿Ok? O sea, este hombre puso mucha fe en un banco nuevo, pero al final lo perdió todo. Entonces no es tanto el banco, sino es en dónde pones la fe. No es tu mucha o poca fe, más bien dicho. No es tu mucha o poca fe. O sea, que yo tengo poca fe. Bueno, tienes poca fe. ¿En qué tienes poca fe? ¿En qué? ¿Dónde pones esa fe? Esta mujer puso su fe en Jesús y el milagro sucedió. Entonces, ¿fe en qué? Pues en Jesús. Es la única respuesta. Ok, tú dices: tengo poca fe. Bueno, esa poca fe, ponla en Jesús. No andes buscando otras cosas diciendo que tienes poca fe, pero crees en todo menos en Cristo. Crees en todo menos en Dios. Por eso digo, ¿fe en qué? Vamos a otro pasaje. Lucas capítulo número 5, verso 17. Dice: y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Entonces subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, y poniéndolo en medio dejaron delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí veremos más puntos importantes de a dónde puede llevar nuestra fe, pero nuevamente, no perdamos de vista la pregunta: ¿fe en qué? ¿Fe en qué? O sea, tengo poca fe, ok, ¿en qué? Viene un paralítico, alguien inmóvil, alguien que tenía un defecto físico. Y una persona que tenía un defecto físico, así como él, estaba condenado a la pobreza. Y así estaba este hombre. Sin embargo, nuevamente estos hombres escucharon de Jesús y pusieron su fe en él. Y eso les movió a hacer lo impensado. Y eso fue que subieron por encima de la casa y lo bajaron por el techo y lo pusieron delante de Jesús. Una persona que ha puesto su fe en muchas cosas menos en Jesús se siente aislado. Se siente aislado, siente que Dios no se preocupa por él, que pues está ocupado en otras cosas, en otro lado del mundo, y él está por ahí abandonado, ¿no? A ver cómo la logra. Eso es lo que piensa, o sea, como el paralítico. Él está como que por allá y Dios está por acá y yo pienso que Dios no se preocupa por mí. Y eso es porque tú has puesto tu fe en otras cosas menos en Jesús. Pero eso no es así. Cuando se pone la fe en Jesús, eso nos lleva delante de Él. Y nos damos cuenta de que Él siempre nos ha buscado. Porque nosotros nos hemos perdido. El que nos ha buscado es Él. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al poner la fe en Jesús, eso hace que venga algo más grande. Y es que los pecados son perdonados. Los pecados son perdonados. Es decir, el peso que todo hombre pecador tiene es quitado. Es borrado. Es pagada esa deuda. Y eso no se logra aunque pongas la fe en el sol. No se logra. Pero sigamos leyendo este pasaje, ¿verdad? Y veamos hasta dónde lleva la fe. Seguimos ahí, versículo número 21.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, o sea, como que se volteó hacia él y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificando a Dios. La fe en Jesús hace que primeramente nos demos cuenta cuánto nos ha buscado Él a nosotros. Segundo, hay perdón. Nos quita esa carga que trae todo pecador, que ha puesto la fe en otras cosas, en otras personas que no son Jesús. Pero vemos ahora, para concluir, en que la fe en Jesús lleva a que haya sanidad. Y en este caso el paralítico caminó, dice al instante. Entonces, quiero que analicemos este milagro. Es un milagro sorprendente, no solamente porque se levantó el paralítico. Quiero que entiendan, cuando un paralítico, cuando tú, siendo una persona, por decir un ejemplo, si tú tuvieras una fractura o una rotura de meniscos o una rotura de un eh, ligamento cruzado, te van a operar y vas a estar así casi inmóvil por un año, más o menos. Un año inmóvil donde vas a tener nada más la pierna estirada para que el ligamento sane. Y puede ser, o sea, en ese lapso en que tú estás inmóvil, pues no utilizas la pierna. Y la pierna, lo que va a pasar con ella es se va a adelgazar porque los músculos no tienen trabajo. Entonces lo que puede pasar es que cuando viene la rehabilitación, tenemos que empezar de poco, de menos a más. ¿Cómo? Poniéndole más peso, haciendo que tu pierna tenga más movilidad, que aprenda otra vez casi a caminar. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de inactividad. Imagínate un paralítico que tuvo inactividad por 20, 30 años. Imaginémonos. O sea, no es tan sencillo de solamente decir que se levantó y ya. No, no, no. Fue un gran milagro en lo que unas piernas que jamás fueron usadas volvieron a caminar. Fue un milagro increíble, increíble. O sea, lo podemos leer así nada más, pero fue un milagro increíble porque conlleva muchas cosas. Y no solamente eso, dice que tomó su lecho, o sea, todavía le puso peso a sus piernas. O sea, eso es impensable. Si nosotros, si un hombre, un hombre que se dedica a la medicina deportiva, o que se dedica a ver este tipo de lesiones, una lesión tal vez de meniscos, una lesión de tobillo, una lesión de fémur, y tú pasaste un tiempo largo en inactividad, él te va a decir que el peso es impensable. O sea, agregarle peso a una pierna que no ha tenido actividad es arriesgarte a una lesión mayor. O sea, imaginémonos a un hombre que no solamente se levantó y utilizó unas piernas que por mucho tiempo nunca había utilizado, sino que también le agregó peso. Le agregó el peso de su lecho. Entonces, ¿fe en qué? En la única respuesta es en Jesús. Esa es la única respuesta. ¿Tú tienes poca fe? Ok. Vamos concluyendo. ¿Tú tienes poca fe? Ok, sí. Tal vez la tienes. La cuestión no es si tienes poca o mucha. La cuestión es, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Ok, tienes poca fe. Esa poca fe, ¿en dónde la pones? En Cristo, en Jesús. Sucederán grandes cosas. Pero si no es así, la tienes puesta en una persona, en una congregación, en una organización, no esperes mucho. Si Cristo es el objeto de la fe,
Él salvará aunque la fe sea débil. No es la cantidad o calidad de fe, sino la persona en quien se deposita lo que garantiza la salvación. Por eso dijo Cristo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo el que el Padre haga venir a mí será mi seguidor, y yo nunca le rechazaré. Si tú pones tu fe en Jesucristo, Él no te va a rechazar. Dices, bueno, es que tengo poca. No estamos hablando de cantidad. No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de en quién la pones. Si tu fe está puesta en Jesucristo, van a suceder cosas maravillosas. Pero si no es así, créeme que así tengas mucha fe en lo que estás creyendo, no esperes a que suceda algo grandioso, porque el objeto de tu fe no es Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente cápsula. Bendiciones.